Hola, ¿cómo están? Soy Catalina Molinati y a través de esta presentación quería invitarlos a compartir algunas cuestiones relativas al financiamiento urbano a través de la movilización de plusvalías. Uno de los temas que a mí me resultan más apasionantes de los temas relacionados con las políticas de suelo urbano. A lo largo de la presentación vamos a intentar cubrir estos tres grandes objetivos. Por un lado, intentaremos introducir algunos conceptos básicos en torno a la noción de plusvalía, su formación y distribución. También analizaremos la traducción de estos conceptos al campo de la política urbana, brindaremos también un panorama sobre algunas experiencias internacionales y latinoamericanas que han explicado estos conceptos al diseño de políticas, a problemáticas de la realidad urbana. Digo algunas porque el campo de experiencias es muy vasto y he seleccionado algunas que me parecen interesantes a la luz de la problemática de nuestras ciudades latinoamericanas. Para comenzar ahora, ¿qué son las plusvalías? En su definición más común y más general, las plusvalías son entendidas como todo incremento de valor de un bien generado por causas externas al propietario de este bien. Es decir, toda riqueza en la cual no tuvo intervención alguna quien se beneficia de ella. De los extensos desarrollos teóricos sobre el tema, me referiré brevemente a 4 definiciones clásicas por su influencia en el diseño de políticas orientadas a la recuperación de plusvalías. Para Karl Marx, la plusvalía sería todo el trabajo excedente o sobrante, como también él le llama, es decir, todo el valor que excede el trabajo socialmente necesario. Para él, todas las plusvalías realizadas, tanto la renta del suelo como la ganancia, son producto del trabajo sobrante, es decir, producidas por el trabajo total de la sociedad. Por lo tanto, para él, la renta del suelo, como una forma particular de plusvalía, se desarrolla y aumenta a la par que se desarrolla la sociedad, resultando del trabajo total de esta, por tanto perteneciendo a esta misma sociedad. Si bien Henry George, en su libro más conocido, Progreso y Miseria, no se refiere a las plusvalías como tales, sí se refiere al valor del suelo, como una riqueza no creada por el propietario del suelo, sino por toda la comunidad. Para él, si la tierra no es creada por el hombre, el valor que ésta adquiere y que realiza en el mercado no puede ser reclamado por el propietario porque le pertenece a la comunidad. Hay una tercera definición que proviene de los trabajos de los economistas británicos clásicos, que ha tenido una amplia influencia en las políticas de suelo británicas y en las ex colonias británicas, según la cual los incrementos del valor del suelo, en realidad los ingresos no merecidos o unearned incomes, como los denomina John Stuart Mill, no son frutos del propio esfuerzo. Para estos autores, estos ingresos que no surgen del esfuerzo del propietario del bien, son inmerecidos y por tanto pasibles de ser grabados con mayor intensidad. Sobre todo se referían a los bienes que se comercializan en condiciones monopólicas. Esta es una definición muy habitual hoy, actualmente, para lo que se entiende por plusvalías. La mayoría de los instrumentos que vamos a ver se refieren fundamentalmente a esta definición. Hay una cuarta definición que Brown y Smolka, como habrán podido ver en el texto que está en la bibliografía, lo consideran como una forma limitada de plusvalía, o lo que también Fernanda Furtado denomina como una transfiguración del concepto plusvalía. En este caso, los esfuerzos teóricos están fundamentalmente dirigidos a encontrar la mejor manera de cuantificar, de calcular los costos de los bienes públicos y sociales. Para ellos,
Para estos autores, la preocupación central es que debe haber una relación directa entre quién se beneficia por un gasto público y quién lo paga. Si bien este es una definición limitada del concepto de plusvalía, este concepto interesa por dos razones. Por un lado, como veremos más adelante, ha tenido una creciente difusión en el diseño y aplicación de instrumentos de políticas de financiamiento urbano en varios países del mundo. Y por otro lado, porque también, como veremos, el principio del beneficio, que sería el que define estos instrumentos, se ha ido extendiendo y hasta actualmente incluir cuestiones que tienen que ver con el financiamiento de bienes sociales, como son la vivienda social y también cuestiones de preservación ambiental. Hay otra cuestión importante que debemos tener en cuenta en el tema que estamos tratando. Furtado advierte que de las variadas interpretaciones que existen sobre el tema de la recuperación de las plusvalías del suelo, hay una diferencia que se basa en la adopción de diferentes criterios éticos. Subyacentes a las políticas de movilización de plusvalías encontraremos dos principios éticos fundamentales. Para Henry George e incluso para los economistas británicos clásicos, el principio ético fundamental es que cada uno debe ser recompensado según su propio esfuerzo. En este caso, la renta del suelo es una riqueza inmerecida que le pertenece a la sociedad, por tanto, es redistribuible entre la sociedad. En cambio, para los trabajos más preocupados por la mejor asignación y distribución de los costos del desarrollo, el principio ético subyacente es que cada uno debe ser responsable por sus propios costos. Entonces, en este caso, las consideraciones sobre la distribución y las menciones a la distribución de la renta del suelo no están presentes y en algunos casos solo están en un segundo plano. Ahora ya ingresando a las experiencias de las políticas urbanas concretas. A lo largo de esta presentación revisaremos algunas experiencias de diversos países, los cuales han sido seleccionados, como les decía al principio, porque tienen una vasta experiencia, han podido ser evaluados y podemos extraer ya algunas lecciones que pueden ser muy útiles para nuestros países. En primer lugar, nos vamos a referir a dos tipos de instrumentos que utilizan como base de cálculo todo el valor del suelo. Me estoy refiriendo en condiciones de propiedad pública del suelo a los arrendamientos de suelo público y en condiciones de propiedad privada del suelo a los impuestos a la propiedad como instrumentos que recuperan y movilizan los mayores valores del suelo. Los arrendamientos de suelo público se utilizan en diversos y numerosos países, tanto de economía planificada como de economías de libre mercado. Se encuentran importantes mecanismos de arrendamiento de suelo público en Australia, en los Países Bajos, en Suecia, en Israel, donde el 90% del suelo es de propiedad pública, en Hong Kong, donde toda la tierra es de propiedad pública. También en Estados Unidos los procesos de reconversión de las bases militares se han hecho bajo las figuras de arrendamientos públicos. La Autoridad Portuaria de Nueva York, que es propietaria de 6.000 hectáreas de suelo que lo ofrece en arrendamiento, incluida los terrenos donde se ubicaban las Torres Gemelas. Las economías en transición están adoptando el arrendamiento de suelo público para movilizar la tierra en condiciones de mercado. Lo mismo está ocurriendo en Cuba, donde se están desarrollando emprendimientos turísticos y el Estado participa con su tierra de su propiedad bajo estas figuras. Un caso notable es el de la ciudad de Hong Kong, donde el 100% del suelo es de propiedad pública y se arrienda mediante subastas públicas. A la vez,
los ingresos generados por los arrendamientos son una gran fuente de financiamiento de la ciudad. En el año 2000, por ejemplo, estos ingresos representaron el 105% del gasto de obras públicas. Además, quienes arriendan el suelo por plazos que suelen ser entre 50 y 70 años, pagan impuestos. En condiciones de propiedad privada, traje esta gráfica de los impuestos a la propiedad elaborada por Carlos Morales Schlesinger. Él encuentra que en términos de esfuerzo fiscal, es decir, el porcentaje de gravámenes a la propiedad con respecto al Producto Interno Bruto per cápita de diversos países del mundo, los países desarrollados, y que a la vez vamos a ver que son los que han desarrollado sofisticados instrumentos de recuperación de plusvalías complementarios a estos impuestos a la propiedad, son países desarrollados, como es el caso de Canadá, que ha capturado, por ejemplo, el 4% con respecto a su Producto Interno Bruto per cápita, siendo el caso más notable. Ahora pasemos a ver aquellos instrumentos que se han orientado a capturar los incrementos del valor del suelo. Vamos a ver instrumentos aplicados en Europa y en Australia y en Estados Unidos, en Canadá, también vamos a ver en Brasil, en México, en Colombia y en Japón. Veamos el primero de ellos. El betterment, que aquí deliberadamente he decidido no traducirlo porque se presta a confusión, porque podría ser traducido como mejora o melhoría en portugués, a veces se lo ha confundido con nuestra contribución por mejoras, que veremos más adelante que es un concepto diferente. El betterment surge como concepto en los años 40, en la Gran Bretaña de la posguerra, como una idea de generar recursos para financiar la reconstrucción de las ciudades inglesas. El betterment se definió en aquella ocasión como el incremento en el valor del suelo originado por el desarrollo urbano. De tal forma, el betterment es ser igual a el valor potencial de uso, es decir, el valor de expectativa que tiene el mercado que tenga un terreno en función de una designación o de alguna acción pública determinada, descontado el valor actual, el valor corriente de uso. En cuanto a aplicaciones, el betterment ha tenido una historia controvertida y discontinua. Fue introducido en 4 ocasiones por gobiernos laboristas, todas ellas a diferentes tasas. ¿Qué es lo que hoy queda vigente de este concepto que ha tenido una gran influencia en el diseño de legislaciones de las colonias, ex-colonias británicas sobre todo? Una cosa relevante e importante es que el betterment separó el derecho de edificación del derecho de propiedad de la propiedad privada británica. Es decir, que los derechos de desarrollo permanecen hasta hoy, como lo señalan varios autores, en propiedad de la corona británica. Actualmente el betterment hoy no se está aplicando, sino que se aplican planning gains, que es un concepto más vinculado a el financiamiento de los costos del desarrollo urbano y no a la captura de los incrementos del valor del suelo. Sin embargo, la aplicación de los planning gains ha tenido dificultades, sobre todo por ser un instrumento de aplicación negociada, no obligatoria, donde los diferentes gobiernos locales han hecho interpretaciones diferentes del tema, con diferentes niveles de recuperación de ingresos a partir de los planning gains. Por ello, desde el año 2006 y actualmente en el Parlamento británico, se está discutiendo una nueva figura, como la han denominado, Planning Gains Supplement. El Planning Gains Supplement, como concepto, rescata la idea del betterment, ya que se define
como la diferencia entre el valor que otorga el planeamiento descontado el valor actual, es decir, el valor corriente de uso, el cual se piensa aplicar a una tasa del 20% complementado con los planning gains. En el caso del techo legal de densidad de Francia, si bien en Francia no se separó el derecho de construir del derecho de propiedad, sí se ha limitado su ejercicio. A partir del techo legal de densidad, el ejercicio del derecho de construir tiene un tope que ha sido a lo largo del tiempo y de los diferentes lugares y ciudades de Francia entre 1 y 2 veces la superficie del terreno. Aquí a la izquierda encontrarán en esta página web que indico más abajo un ejemplo muy interesante mediante el cual uno puede hacer el ejercicio de calcular el techo legal de densidad. Aquí a la derecha le dejo los cálculos por las dudas a alguien le interese profundizar e ingresar a esta página. En cuanto a su vigencia actual, actualmente el techo legal de densidad se ha suprimido de la legislación nacional. Esto ha sido debido a que se intenta favorecer una densificación de las ciudades, en realidad limitar la dispersión urbana. Sin embargo, las ciudades que lo han adoptado lo pueden seguir aplicando por un tiempo más.